Bueno, si no es agudo en principio, si el cuadro ansioso no es agudo, o sea, no es un trastorno pánico, no es un estrés traumático, ¿no? Entonces, si no es agudo, y si el paciente no debe quedarse dormido, ¿no? Bueno, tiene, por ejemplo, nosotros tenemos guardias. Imagínense que tomemos ese pido, nos va a dejar dormidos, ¿no? O un vigilante, ¿no? O un operador de máquina. O sea, no nos conviene dar, o de vehículo, no nos conviene darle sueño, porque se va a quedar dormido, no se va a accidentar. Pero tiene ansiedad, hay que aliviar esa ansiedad. De repente todavía no está actuando el antidepresivo, dale ansiolíticos no hipnóticos. Le va a aliviar la ansiedad sin causar sueño. Necesita un poco de debilidad muscular. Bueno, que lo beta necesita un poco de debilidad muscular también. ¿Por qué? Porque recuerden que la vida muscular también es receptores beta. Una rama de los beta-vertebrales también es aplicar la capacidad de ejercicio. ¿Por qué? Porque dan lasitud muscular, debilidad muscular. Pero las benzodiazepinas son relajantes musculares, es peor todavía, pues, ¿no? La droga Z igual, un poquito menos si sale. ¿Qué ansiolíticos dan debilidad muscular? Por lo menos 3. Los hipnóticos, los 2, las benzodiazepinas y droga Z, y los no hipnóticos, pues los beta-bloqueadores. Los 3 también. Los alfa-2 agonistas, no necesariamente, eso en realidad tranquilizan. Pueden dar un poco de laxitud, pero no son relajantes musculares. Entonces, no tiene muchos problemas. Estabilizadores del humor. Bueno, incluye, como les decía, litio. Que me llegan correos institucionales porque están conversando por correo. ¿Y de cuánto fecha es? Y claro, como son con copia a mí, me llegan correo. Los colegas que les piden que hagan ya han cumplido, pero ¿para qué se pone a responder solo al remitente? ¿Por qué responder a todos? ¿No? Sí, quiero que sea todo. Yo tengo que borrar 200 correos por semana. Y es más todavía, ¿no? Yo por el grupo que tenemos les he dicho, por colegas coordinadores, a su vez comuniquen ante los CEP, cuando respondan, no pongan a responder todos. Bueno. ¿Qué incluía los antiestabilizadores del humor? Litio, Antipsicóticos. Damos siempre que haya manía, sola o acompañada, ¿cierto? ¿Depresión también? Sí, también depresión. Por eso se llama estabilizador. Muy bien, ahora, entonces esas son las definiciones de las patologías y un poco para entender la base fisiológica del tema es recordar la neurotransmisión. Recuerda que la neurotransmisión involucra ligandos que son neurotransmisores y los receptores, que son usualmente canales iónicos. O en todo caso receptores, algunos de ellos metadotrópicos, que regulan el funcionamiento de estos canales. ¿Cuáles son los neurotransmisores más importantes? Bueno, hay un montón, pero estos son los más destacados. Quizá falta la glicina acá, ¿no? Los opioides y endocannabinoides, quizá, pero bueno. Pero sí aparecen los más importantes. Ya saben que del principal excitatorio, ¿cuál es? Glutamato. El principal inhibitorio. GABA. Ahora el resto son mixtos, ¿no? Excitatorios y inhibitorios. Aunque el glutamato también tiene algunos efectos inhibitorios, pero predomina sus excitatorios. Acetilcolina, por ejemplo, ¿cuándo es excitatorio? Bueno, directamente en receptores nicotínicos, ¿no? Y algunos muscarínicos. Pero por ejemplo es inhibitorio con las funciones de la dopamina, porque el inhibe, es enemigo de la dopamina, ¿se acuerdan que se llama? Y viceversa, ¿no? Dopamina es excitatoria, pero ¿cuándo es inhibitoria? Cuando inhibe las funciones colinérgicas, ¿no?
porque es enemigo de la acetilcolina. Serotonina es la principal regulatoria. Miren, ni siquiera es muy abundante, es escasa de hecho. Pero vaya que serotonina termina definiendo quién gana, ¿no? Excitatorio e inhibitorio. Es el principal neurotransmisor regulatorio. Y también el más complejo, el que tiene más subreceptores, ya van a ver, o sea, debería crear una especialidad de serotonina. ¿no? Es que, no, o sea, es increíble la gran diversidad. Serotonina es, y miren lo escasa que es, ¿no? Y cuando digo regulatorio, por favor esa palabrita imbúyanla bien, ¿sí? Porque de ahí ustedes les va a permitir recordar en qué casos indican. Y, si es esta regulatoria, lo indicamos en estado de deprimidos o exaltados. En los dos. Digamos, En bueno, los dos. es como los televisores del humor. Claro, en los dos. ¿Ya? Por ejemplo, en depresión está disminuido ese recurso. Si lo aumentamos, mejora la depresión. En ansiedad también está disminuido. Si lo aumentamos, mejora la ansiedad. Pese a que son problemas distintos, ¿no? Uno está abajo del polo y el otro está sobre el ecuador, al otro lado, el otro hemisferio. Ansiedad está aumentando. No, en ambos están distintos. Por eso, pero las manifestaciones son distintas, ¿no? Son, por así decirlo, un poco opuestas, ¿no? ¿Cómo la serotonina te puede ayudar en dos procesos, por así decirlo, opuestos? Es que es regulatorio. Si está disminuido, te lo aumenta. Si está aumentado, te lo baja. Y aquí que baja, por ejemplo, ¿qué aumenta? La noradrenalina. ¿Ya? Porque la serotonina en depresión está disminuida. Pero a través de la serotonina permite regular y se normaliza la actividad noradrenérgica. En cambio, en ansiedad ya está aumentada la noradrenalina. Pero los selectivos también te pueden ayudar en ansiedad. ¿Por qué? Porque con la serotonina vas a bajar. Al ser regulatoria, ojo, se usa en estados disminuidos, en estados o condiciones en que van o se caracterizan por estar con procesos disminuidos o aumentados. ¿De acuerdo? Es regulatoria, así que funciona en ambos sentidos. Y bueno, ahí están los canales iónicos, los metabotrópicos que regulan los canales iónicos. El AMPA, por ejemplo, tiene esta característica, ¿no? Y otros, como los canales de sodio, de calcio, ¿no? De potasio, de cloro, bueno, son canales por sí mismos, ¿no? Se regulan directamente su u otro por receptor metabólico. Ahí está, miren, la acetilcolina. A nivel central destaca el efecto nicotínico y muscarínico sobre todo el 1, ¿no? ¿Recuerdan la regla que les di? ¿Pares y impares? Ahí está, miren. M1, M35, excitatorio. M2, M4, inhibitorio. Claro. Nicotínico, bueno, solamente excitatorio. GABA, bueno, hay GABA A, GABA B. El GABA A es inhibitorio siempre. El GABA B es inhibitorio, pero no se olviden que puede haber funciones en que sí va a ser inhibitorio, como por ejemplo el baclofeno, aumenta el GABA B. ¿Ya? Y con eso, como es inhibitorio, da relajación muscular, baclofeno. ¿Ya? Baclofeno, relajante muscular, se usa para tratar la enfermedad espástica. Entonces, ¿cómo es que relaja los músculos? Porque aumenta el GABA B, como es inhibitorio, bueno, se entiende que relaja. Pero hay un caso en que el GABA B más bien aumenta el tono muscular. ¿En qué caso eso? En el músculo liso. En este caso del esfínter esofagogástrico. El baclofeno se ha planteado también su uso en reflujo gastroesofágico. Recuerden que el esfínter esofagogástrico es anatómico o funcional. Es funcional. O sea, no hay un musculito ahí alrededor del orificio, no lo hay. Depende de su tono. Para que se abra y se cierre, tiene que contraerse fuerte o relajarse, según lo que necesita, pero no es un músculo como el pilórico, ¿no? Como es la naturaleza, ¿no? ¿Y ustedes saben por qué no es así? ¿Explicaron? No, por favor. Deberíamos regresar a la antigua Grecia, ¿no? Y que hay un maestro y todos sus discípulos, la que completa todo su
es porque sería doloroso deglutido. Sería doloroso. Porque ustedes degluten, pasan, ustedes en cualquier momento se les ocurre comer. En cambio, el píloro solo en relación a las comidas se habla. Después de 2 horas de haber comido, y el mecanismo complejo, ¿no? que cadena reflejos, ya. No está que se abre al antojo, ¿no? Es solo cuando hay una comida importante, ¿no? En cambio, pues cuando usted pase, sería doloroso, ¿no? O sea, llegaría porque se sabe que los movimientos de longitudinal, ¿no? va empujando, desplazando, llegaría el esfínter anatómico y sería doloroso. Hay una enfermedad que pasa eso, ¿no? Que en la calasia, por ejemplo, hay una obstrucción, sí. y hay una enfermedad espástica esofágica también que es extremadamente doloroso. Y si alguna vez se ha atragantado con bebida, es posible atragantarse con bebida. A mí me ha pasado. Bebida gaseosa, he experimentado que es un dolor esofágico. Qué bonito, qué bárbaro. Gente que uno ha puesto un auto sobre el pecho. Ay, yo también lo sentí muy feo. Lo que pasa es que con la bebida gaseosa casi me atraganto y por evitar que se vaya a mi pulmón, lo completé de deglutido, ¿no? Para evitar que me expire, ¿no? Y me desencadenó pues unos espasmos esofágicos terribles. Que me hizo perder la conciencia, ¿sí? Me pasó como, no sé, de 17, 18 años. Así de severo es el dolor. Bueno, ya tienen la explicación por qué no hay un esfínter de anatomía. Muy bien, pero regresando acá, el GABA B, por ejemplo, ahí, inhibe un inhibidor. O sea, normalmente ahí el esfínter esofágico hay un efecto, por así decirlo, opioide. Hay opioides endógenos que inhiben la contracción del esfínter esofágico. El GABA inhibe al opioide. Inhibidor del inhibidor. Enemigo del enemigo. Menos por menos. Ya sabe cuál es el resultado. Entonces, ciertamente su eficacia no es tan alta, pero hay pacientes que se benefician. ¿Ya? Les mejora el futuro. Sienten menos pirosis, menos deterioro de la dentadura, menos ojos, menos irritación de garganta. ¿Ya? Baclofeno, GABA. Entonces, GABA B, ojo, es inhibitorio, pero a veces es inhibitorio de un inhibitorio. ¿De acuerdo? Relaja los músculos esqueléticos o estriados, pero puede aumentar el tono de sus favores. ¿De acuerdo? El músculo listo. Glutamato. Bueno, NMDA, AMPA y cainato son los 3 más abundantes, pero el principal es el NMDA, ciertamente. Recuerden que estos regulan el ingreso de sodio y potasio, sobre todo en neuronas postsinápticas. Y bueno, eventualmente tiene un efecto excitador, ¿no? Es el principal excitador. Pero tiene receptores que, si bien no hay mucho fármaco, son importantes y ya están saliendo algunos fármacos de estos que actúan en los receptores GLU, ¿no? M-GLU. Hay varios, aquí se escriben hasta el 8, ¿no? Y algunos son excitatorios y otros inhibitorios. El 1 y 5, por ejemplo, excitatorios. Los pares, ¿no? 2, 4, 6, 8 inhibitorios. La glicina. La glicina también se comporta de forma mixta. Es, por ejemplo, inhibitorio, ¿no? Aumentando el ingreso de cloro, como es un anión, obviamente va a hiperpolarizar la neurona postsináptica y va a impedir que se transmita la onda de polarización. Pero también puede comportarse como un coagonista de los receptores NMDA del glutamato, favoreciendo el efecto excitatorio de este. La glicina suele describirse como un neurotransmisor inhibitorio, no, es mixto. ¿De acuerdo? Es mixto. Igual la acetilcolina, la dopamina, ¿no? Bueno, ustedes saben que antes pues, no había celular, ¿no? Ni siquiera teléfono
teléfono, 3 años duraba la solicitud, pero instalaron el teléfono fijo. ¿Cómo nos informaron? Ahora pues uno está ocupado con mensajería porque ya hay una inmediata. Bueno, ahí tengo 60 mensajes para él, ¿quién no sé? Bueno. Muy bien, mixtos entonces. Ahí está justamente dopamina, ahí sí se aplica la regla de pares y impares, excepto el 3 que se comporta como un par. ¿Ya? No hay epinefrina, hemos dicho alfa 1, alfa 2, excitatorio y inhibitorio respectivamente, porque el alfa 2 sobre todo es presináptico. Beta 1, beta 2, beta 3, sí, los 3 son CGS, depende del tejido, generalmente la beta 1, beta 3, recuerden que son excitatorios, beta 2 inhibitorio, aunque el corazón también es excitatorio, ¿no? A nivel central, generalmente, digamos, son excitatorios. Serotonina, no hay reglas aquí de pares impares, no hay reglas, ¿ya? Miren ahí, el 1 es impar y es inhibitorio, el 2 es par y es excitatorio, el 3 es impar y es excitatorio, o sea, no hay reglas. Serotoninérgico, lamentablemente, no hay reglas, es, como les digo, requeriría pues, que alguien se especialice, ¿no? En toda la función serotoninérgica y ver cómo es la mejor forma de ya es histamina, esto sí cubre mi par, ¿no? Que es excitatorio, el 1, el 2 lamentablemente no cumple, es también excitatorio, el 3 es impar y debería ser excitatorio, pero es inhibitorio. Entonces solo el 1 cumple la regla, por eso. De repente, bueno, los opioides, ¿no? Cefalina, dinofina, ¿no? Endorfina. Estos son siempre inhibitorios, siempre, eso sí, siempre inhibitorios. No obstante, por receptores kappa se ha visto que algunas funciones pueden estimularse, por ejemplo, disforia. Hace un momento dije que había disforia asociada a la depresión, ¿no? De entre los efectos de los opioides, en adictos sobre todo, también puede haber disforia. ¿Ya? Entonces, por lo general deprimen, pero puede causar disforia. Las quinquininas, bueno, estos están involucrados en múltiples funciones, sobre todo la neuroquinina 1 en vómito. Hay la prepitán, que es un antineuroquinina 1, que es el mejor antiemético que existe, superior a los anti-5-HT4, superior que los antidopaminérgicos, que los antimuscarínicos, etc. Bueno, en psiquiatría no vamos a ver ninguna droga, pero sí les han puesto que les acabo de decir para el propio interés, ¿no? Farmacología digestiva. Bueno, he puesto tablas separadas de serotonina y miren que hay agonista y antagonista de cada uno, ¿no? El 1A, el 1B, ¿no? El 1BD, el 1F, el 5-2A. Bueno, de los que deben recordar aquí, sobre todo son del 2A y el 1A. Esos son los que más lo vamos a ver involucrados, porque ahí sí hay varios ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos, incluso por ahí, que pueden afectar estos dos receptores, ¿ya? Pero ya hay fármacos, ojo, miren, hay varios, en la última columna, varios de ellos tienen algunos fármacos, y ya incluso se comercializan o que están en desarrollo. Ya me protegemos sus sueños. Ha salido esa. Es la oscuridad, es la oscuridad. Bueno, igual acá más receptores, miren, la serotonina es un mundo. Hemos llegado a ese nivel, ¿no? Porque ciertamente los críticos, ustedes saben que hay que negacionistas, ¿no? Dicen, no existe la depresión, no existe la ansiedad, no existe el déficit, no, ¿para qué hacer? Hay documentalistas incluso que han sacado, ¿no? Que han sido muy populares en su momento, creo que hicieron de Prozac, ¿no? Se gastan billones en antidepresivos, no existe esa enfermedad, dicen. No es cierto, ¿no? Ellos manifiestan lo que no entienden, lo que no comprenden. Si trabajaran y vieran casos, ¿no? Día a día, como se ve en el entorno médico, ¿no? Es mucho
llamados psiquiatras, por supuesto. Así es como de un estado, quizás más dramático de la esquizofrenia, ¿no? Yo en mi promoción tenía una colega que tuvo este problema y llegó con toda su conducta, ¿no? Bizarra, extraña, ¿no? Y por ahí, bueno, ya trabajamos, se graduó con el tratamiento mejor. Claramente en su momento estaba fuera de su juicio y razón, ¿no? Está trabajando, siendo productiva. Entonces, el problema está en que hay rasgos, ¿no? De lo que les he dicho, seguro a ustedes le escuchan y yo no sabía. Si vivimos en Perú, todo el mundo vivimos con paranoia. Ella, por ejemplo, venía en el transporte público, ¿no? Y Sí, con el le veía una muchachita delante, ¿no? Con la mochila atrás, ¿no? Y claro, yo traté de no acercarle, ¿no? Pero de todas maneras en los movimientos, ¿no? la mochila chocaba conmigo y volteaba así. Paranoia. Paranoia, porque está pensando que yo estoy en las tiendas también, ¿no? El personal se muestra suspicaz, ¿no? Porque entraba aquí y decía, ¿cuánto cuesta eso? Y por otro lado estaba sacando, ¿no? Ya saben, entonces ya está con esa paranoia. Salimos de la casa de repente, ¿no? Y estamos viendo quién está por ahí. Eso es paranoia, eso no es sano. Pero es una cuestión adaptativa que nos vemos obligados a adoptar, ¿no? Entonces, cuando ustedes dicen tendré eso, ¿no? Ya de por sí escapa, porque si tienes problemas no se da cuenta que tienes. O sea, si ustedes no piensan o temen que tengan eso, lo más probable es que no lo tengan. Suena raro, o sea, todo lo tenemos, ¿no? Pero bueno. Bueno, ahí están mecanismos segundos que ya lo hemos revisado, así que vamos a pasar. Mecanismos indirectos. Bueno, o sea, hay fármacos obviamente que pueden tener mecanismos directos y otros que tienen mecanismos indirectos. Por ejemplo, los selectivos, los antidepresivos selectivos. Su mecanismo es indirecto, pero la buspirona es directo. Ambos pueden ayudar en la ansiedad, ¿no? Pero el selectivo, el antidepresivo selectivo, ¿cómo ayuda? Inhibiendo la recaptación de serotonina. Pero al receptor serotoninérgico no le hace nada, sino al neurotransmisor, hace que siga actuando ahí. ¿Por qué? Porque no lo recapte, pero sigue disponible para crear serotonina. En cambio, la buspirona es así, se une al receptor serotoninérgico. Ambos son ansiolíticos o alivian ansiedad, tanto el antidepresivo como el ansiolítico no hipnótico buspirona. Bueno, eso ya lo explicó la semana pasada. Y se unen a receptores, lo activo y el son directos. Si es por otro mecanismo, modificando los niveles del primero, porque de repente aumenta su síntesis, su transporte, su liberación, o inhibe su metabolismo, degradación, o viceversa, ¿no? Serán indirectos. La barrera encefálica. Recuerden la barrera encefálica, ¿por qué? Porque los psicotrópicos tienen la capacidad no de pasar la barrera encefálica. Sí, ciertamente. La mayoría por ellos son muy lipofílicos. ¿Y por qué está conformada la barrera encefálica? Bueno, la barrera, obviamente la circulación tiene un lado venoso, un lado arterial. La pregunta es, ¿por qué lado arterial o venoso se intercambia más sustancias? La respuesta sería venoso. Porque miren, en el lado arterial hay una capa media todavía, ¿no? O sea, ¿qué conformarían ahí la barrera encefálica? Sería el endotelio del vaso, la capa media del vaso, ¿no? Los pericitos, sí, los pericitos que están alrededor, las células gliales, ¿no? Incluso con un espacio virtual, el espacio de virus, entre los, digamos, la pía, pero olvidé mencionar la pía, entre la pía y la membrana basal, ¿no? Del vaso. En cambio, en el lado venoso, miren, no hay capa media. Claro, las venas por ello son delgaditas. En el lado venoso, sobre todo próximo al capilar, vemos que se va a dar el mayor intercambio de fármacos porque es donde hay menos elementos conformantes de la barrera encefálica. Va a estar básicamente el endotelio del vaso, los pericitos
las células gliales, sobre todo astrocitos, ya inmediatamente ya llegaba a la neuronas y va a actuar ahí. Muy bien, ahora, las bases fisiopatológicas. De manera general, porque esta es la lista general, pero lo vamos a ver luego para cada caso, se podría decir que las enfermedades psiquiátricas, ¿no?, se explican por un desbalance en la actividad o nivel de neurotransmisores. Por ejemplo, el cortisol, bueno, ustedes pueden decir, no es un neurotransmisor, es una hormona, no un corticoide. Sí, correcto, pero tiene efectos a nivel central. Y, por ejemplo, ¿cuándo lo encontramos aumentado? En la ansiedad, ciertamente. ¿Cuándo disminuido? Pues en la fatiga, por ejemplo. Dopamina. Está incrementada en esquizofrenia y trastornos psicóticos en general, pero, por ejemplo, reducido en el Parkinson, reducido en demencias. Noradrenalina. Noradrenalina pues está disminuida en depresión, aumentada en ansiedad. Igual a la noradrenalina, similar a la noradrenalina. Glutamato está aumentado, por ejemplo, en ansiedad, estrés. Está disminuido, por ejemplo, en fatiga, en problemas de memoria, etc. Serotonina. Serotonina está incrementado en condiciones mentales diversas, como cefalea, y otra función también sudoración, ¿no?, calofrío, también puede causar hipertensión. De hecho, el efecto o síndrome serotoninérgico, que sea, por ejemplo, cuando se favorecen mucho los niveles de serotonina para combinar drogas, que todas favorecen la serotonina. Tener cuidado de esa red. Porque puede dar, ¿no?, hipertensión, taquicardia, náusea, vómitos, contracturas musculares, tremor, temblor ligero. Mientras que está disminuido en depresión, en ansiedad también, por supuesto, también en estreñimiento. A veces es por déficit de serotonina. El GABA, bueno, ahí hay un error del GABA, ojo, no debería aparecer ansiedad cuando está aumentado el GABA. Debería aparecer más bien depresión. Y sin embargo no puede allá depresión, déficit de GABA. Eso es inexacto, ¿verdad? Por eso hace un momento decíamos, las benzodiazepinas se contraindican depresión. El déficit no puede causar depresión, el exceso puede causar. Bueno, este es el resumen de la fisiopatogenia de estas patologías y qué fármacos se indican para corregir ese desequilibrio, ese desbalance entre la actividad del neurotransmisor. Mire, en depresión está muy disminuida la serotonina, más que incluso que en la ansiedad. Y también la norepinefrina. ¿Ya? La dopamina también puede estar disminuida por el antagonista, por el opuesto, que es el acetilcolina. Por ende, si vamos a antidepresivo, debería corregir ese desbalance, es decir, aumentar la serotonina y norepinefrina. Pero, ojo, disminuir la actividad 5-HT2A. ¿Recuerdan que les dije que recuerden la 2A? El 2A explica los síntomas depresivos en depresión y como síntoma negativo también esquizofrenia. ¿Ya? El receptor 5-HT2A. Por ende, yo, si quiero mejorar, tengo que inhibir esa actividad, esos receptores. Por eso ahí la flechita está hacia abajo. O sea, el nivel del transmisor aumenta, pero la actividad del receptor específico, 2A, disminuye. ¿De acuerdo? ¿Qué fármacos, por ejemplo, tienen esa propiedad? Los selectivos. ISRS significa inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Como su nombre lo dice, es selectivo, solo favorece a la serotonina. Encontramos ahí fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram y citalopram. Luego están los duales. Si me dicen dual, ya no es solo serotonina, algo más debe ser. No era de nada.
Eso significa dual. Inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina. Por ejemplo, duloxetina. Venlafaxina fue el primero. Hay ahora un derivado de este, la desvenlafaxina, la duloxetina, por mencionar algunos. Luego los tricíclicos. Los tricíclicos son antiguos. De hecho, fueron los primeros antidepresivos que salieron. Por ende, ya sabrán o entenderán que pues, los primeros siempre están un poquito falladitos, por así decirlo, ¿no? Tienen defectos, tienen inconvenientes. Los que saben después se busca mejorar ese perfil, ¿no? Pero los antidepresivos tricíclicos ya no se usan de primera línea en ningún caso de depresión. El único caso en que podría usarse en primera línea sería diuresis, ¿no? La imipramida sobre todo. Poco situación en la que se puede usar de primera línea. Generalmente estos son siempre de segunda. ¿Por qué? Porque tienen mucha RAM. ¿Y por qué tienen mucha RAM? Porque tienen o hacen lo mismo que los duales. ¿Y qué hacen los duales? A ver, ¿se acuerdan o no? Excelente. Inhiben la recaptación tanto de serotonina como de noradrenalina. Entonces los tricíclicos hacen lo mismo, ojo. O sea, tienen un efecto dual. ¿Queda claro? Sino que, adicional a ese efecto dual, tienen efecto antimuscarínico, tienen efecto anti-alfa 1, encima antiserotoninérgico y antidopaminético a nivel del receptor de. O sea, indirectamente favorecen serotonina y noradrenalina, pero directamente inhibe la actividad serotoninérgica y dopaminérgica. Y además bloquean canales de calcio, por ende son cardiotóxicos también los antidepresivos. ¿Ya? Sobre todo la mitriptilina. Muy bien. Entonces, los antidepresivos tricíclicos, insisto, tienen un efecto dual más antihistamínico, antimuscarínico, anti-alfa 1, antiserotoninérgico, antidopaminético y anticanal de calcio. Esa característica lo comparte con otros dos que les dije la semana pasada. ¿Cuáles eran esos dos? Los antihistamínicos de primera generación, ¿se acuerdan? Y los antipsicóticos. También, antipsicóticos, antidepresivos tricíclicos y antihistamínicos de primera generación se caracterizan por ser antihistamínicos, antiserotoninérgicos, antidopaminérgicos, antimuscarínicos, antagonizan el canal de calcio. Todo ello. ¿Ya? Muy bien. Luego, entonces estos antidepresivos tricíclicos por lo general no lo vamos a usar a menos que no tengamos otra opción. Pero sí hay opciones. Están los selectivos, los duales, los atípicos. Hay opciones. En niños también se indican los IRC. Mira, justo es pertinente lo que me preguntas porque la gran mayoría de trastornos psiquiátricos se suelen presentar a partir de la transición de adolescencia a adultez. Si alguien tiene, por ejemplo, una conducta desafiante, ¿no? Antisocial, no le diagnostiques nada hasta que cumple 18 años. O sea, no es que no lo vas a diagnosticar, en todo caso corrijo, sí lo haces, pero no lo etiquetes, vamos a decirlo así mejor, sino hasta que cumpla alrededor de 18 años. La esquizofrenia, ¿no? Los trastornos de personalidad, ¿no? Suelen debutar a partir de esa edad. Sobre todo los trastornos psiquiátricos mayores, ¿no? Como la esquizofrenia, la bipolaridad. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto que es posible que se diagnostique estos cuadros a menor edad, no es frecuente, pero en todo caso, en los casos ya que lo preguntan de niños, sí, o sea, el manejo es similar.
No hay una diferenciación de agentes, básicamente la diferenciación es de dosis. ¿Ya? Bueno. Luego en la ansiedad, miren. Ya, me estaba olvidando, ¿verdad? Otros antidepresivos, ya que no aparecen ahí, pero les voy a mencionar. Está, por ejemplo, el bupropión y los IMAO. Bupropión, ojo, es un noradrenérgico y dopaminérgico. O sea, no le hace nada a la serotonina, sino que solo aumenta los niveles de noradrenalina y dopamina. Como no trabaja con serotonina y esta regulatoria, ¿podemos el bupropión indicar en ansiedad, sí o no? No, porque los IMAO, ¿qué significa IMAO? Inhibidor de la monoaminoácido. ¿Qué es la monoaminoácido? La enzima que degrada las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina y dopamina. Si yo impido que se degraden, van a aumentar sus niveles y en ansiedad ya tengo elevados los niveles de la norepinefrina. ¿No es cierto? Pues cuidado, los IMAO y los bupropión son antidepresivos que solo sirven en la depresión, no en la ansiedad. La buspirona es un ansiolítico, ojo, no hipnótico, pero también se puede usar en la depresión. ¿Cómo actúa ese? Actuando en los receptores serotoninérgicos. O sea, no aumenta el nivel de la serotonina, sino más bien activa sus receptores. Y por eso se usa en ansiedad. Pero también se usa en depresión, porque en ambos está disminuida la serotonina. Muy bien. Entonces, ojo, no olviden, en ansiedad están disminuida la serotonina, pero incrementado la norepinefrina. Por ende, los fármacos tendrían que corregir eso, ¿no? O sea, aumentar la serotonina y la norepinefrina de preferencia no incrementar. Pero ustedes entenderán que los duales sí aumentan la norepinefrina. Entonces, ¿cómo evitamos ese problema? Bien, a continuación, muy bien. Profesor,